A continuación transcribimos las respuestas dadas del venerable maestro Samael Aun Weor a unas preguntas formuladas por una hermana gnóstica suramericana. De la era Acuaria, ciudad capital de México, Distrito Federal. Con el mayor gusto paso a dar respuestas a las preguntas que me hace la hermana Beatriz. Deseo ante todo que su libro salga muy pronto. El título que dice va a usar me parece extraordinario, maravilloso, enigma femenino. La mujer indudablemente tiene los mismos derechos del hombre. Si estudiamos cuidadosamente la palabra Elohim que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es dioses y diosas. Una religión sin diosas se encuentra a mitad del ateísmo materialista, porque siendo Elohim, o mejor dijéramos los Elohim, seres andróginos divinos, es decir, dioses y diosas, si suprimimos el aspecto femenino de los mismos, el resultado será pues la mitad suprimida en el nombre de la divinidad. Es decir, resultado, nos colocaríamos a mitad del camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las diosas de ningún culto religioso, porque la divinidad en sí misma es masculina y femenina a la vez. Deduciendo de esto, podemos sentar como corolario que la mujer tiene los mismos derechos del hombre y que no es posible la autorrealización íntima del ser sin la unión de las partes separadas, hombre y mujer. Ambos unidos mediante el sexo constituyen en sí mismos una criatura inefable, un Elohim creador. La mujer jamás podría ser, como muchos piensan equivocadamente, un mero útero con piernas. Obviamente, quienes hablan así demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo pasionario de tipo sexual. No está de más recordar con gran énfasis que además del centro sexual, existen en el organismo otros centros. Recordemos al intelectual ubicado en el cerebro, al emocional en el plexo, en la región del ombligo, al centro motor en la parte superior de la espina dorsal y al instintivo en la parte inferior de la misma. Así pues, no solamente existe el centro de la generación en la criatura femenina, incuestionablemente también existen otros centros. Por lo tanto, la definición dada por algunos lujuriosos, considerando a la mujer como un simple útero con piernas, además de ser, como ya dije, morbosa e inhumana, indica también soberbia y orgullo en aquellos varones que la
han formulado tan torpemente. No me parece en modo alguno que el vehículo femenino sea kármico. El cuerpo femenino indudablemente representa al aspecto pasivo creador de lo divinal. Ya dije, y lo repito otra vez con entera claridad meridiana, que Elohim es dioses y diosas. Si el aspecto masculino de Elohim tiene derecho a tener cuerpo físico, también el aspecto femenino del mismo tiene derecho a tener un cuerpo físico de tipo femenino receptivo. Que haya pasiones animales es obvio, y tanto hombres como mujeres tienen las mismas pasiones animales. Téngase en cuenta que el ego es siempre ego. Algunas veces regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos y otras en vehículos femeninos. Por lo tanto, siempre es el mismo. Y si en un cuerpo manifiesta sus pasiones desde el ángulo de vista puramente masculino, el otro las expresa desde el punto de vista rigurosamente femenino. La mujer tiene poluciones nocturnas, aunque muchos no lo crean. Claro, un sueño erótico produce polución. Las mujeres que han pasado por tales experiencias nocturnales saben muy bien que la polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. La menstruación no podría ser karma jamás. Quienes así supongan estar equivocados radicalmente. Debemos recordar con gran énfasis a las gentes de la antigua Lemuria, otrora situada entre las embravecidas olas del océano Pacífico. Entonces, todos los seres humanos éramos hermafroditas. No hay duda de que aquellos gigantes, aquellos colosos, tan hermosamente representados por algunas esculturas de la isla de Pascua, tenían su menstruación. La parte femenina ovulaba. Aquellos óvulos venían al mundo ya fecundados por el principio masculino. Pues repito, las criaturas todas llevaban en sí mismas los aspectos masculino y femenino. Era la época en que la humanidad se reproducía por el sistema de gemación. Es el mismo sistema de las aves. La criatura se forma dentro del huevo y después de cierto tiempo rompe el cascarón y viene a la existencia. La criatura que nacía se alimentaba del padre y madre. Esa era la edad de oro. Esa era la época en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Entonces quien sabía tocar la lira estremecía al universo entero con sus más sublimes melodías. La lira de Orfeo todavía no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos. Cuando la humanidad ya se separó en sexos opuestos, todo cambió. El huevo expelido por el ovario nació ya sin fecundación, puesto que
principio masculino se había divorciado del femenino. Entonces necesaria la cooperación para crear. No está además recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares se hacían hasta los templos sagrados. Los Kumaras dirigían aquellas procesiones místicas. El acto sexual se verificaba dentro de los patios empedrados de los templos de misterio. La humanidad se reproducía por Kriya Shakti, es decir, la voluntad y el yoga. Nadie cometía el crimen de extraer de su organismo el esperma sagrado. Un zoospermo podía escaparse en cualquier momento para hacer fecunda una matriz. Por aquella edad no existía el dolor en el parto. Los niños nacían sin que la madre tuviese que sufrir. Desafortunadamente, mis caros hermanos, llegó el momento en que la gente variada, dijeran, por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo, se dedicó a la fornicación animal. Fue entonces cuando las gentes fueron expulsadas de los templos de misterio. Eso quedó como tradición en los libros sagrados. Por eso es que se dice muchas veces que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso terrenal. La menstruación no puede ser karma. La mujer, el aspecto femenino separado del masculino siguió menstruando. Siguió lanzando al exterior el óvulo, solo que ya sin fecundación. No puede ser karma, pues, una función natural. Esto sobre vampirismo. Se dice que muchas mujeres son vampirizadas. No niego que hay vampiros sexuales. Sí, los hay. Los Dráculas no seguirán existiendo. Mas lo que es normal en el mundo, lo que abunda por doquiera, por aquí, por allá y acullá, es eso que comúnmente se llama arpías. Bien debemos recordar nosotros las aventuras de los troyanos con esas famosas calchonas de que nos hablará Virgilio, el poeta de Mantua, en su obra extraordinaria titulada Eneida. No hay duda que cuando tales magas negras, desde cuando tales calchonas ponen su cuerpo en estado de gina, pueden transportarse a distintos rincones de la tierra. Si tienen enemigos, enemigas, se acercan a él y los muerden. La mordedura aparece más tarde como una mancha negra en tal o cual parte del cuerpo, es decir, donde hubiese sido mordida. Así pues, propiamente no se trata de vampirismo, sino de calchonas y arpías. Eso es todo. O sea, a esas se les denomine brujas, es algo muy común y cualquiera lo sabe. El licor seminal femenino es cristalino. Podríamos denominarlo también vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará naturalmente millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, mas sí lleva en sí mismo principios vitales, hormonas, fuerzas, sustancias extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo,
llenas de riquezas incalculables, calorías, prana, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual sin dosis, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser. No es conveniente en modo alguno que la mujer transmute sus energías creadoras durante la época de la ovulación, es decir, durante la época del menstruo. Debemos tener en cuenta que ese es un proceso demasiado delicado y que ciertas sustancias podrían ascender hasta el cerebro y causar gravísimos daños. Es posible hacer transmutaciones con la música inefable de los grandes maestros. También así se puede sublimar. Recordemos nosotros las 9 sinfonías de Beethoven, la flauta encantada de Mozart, que nos recuerda una antigua iniciación egipcia, etc. También es posible sublimar las energías creadoras con los deportes sanos, como el de la natación o el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, sublimar no es perjudicial. El Bajrol y mudra para transmutar y sublimar resulta en el fondo trascendental, divinal. Sin embargo, no se debe abusar tampoco del Bajrol. Los maestros que han pasado más allá del sexo únicamente transmutan por medio del Bajrol y cada mes. Quienes han llegado a esas alturas, aquellos que se encuentran en las primeras escalas del chelado, los iniciados simplemente, deben practicar cuando mucho una vez por semana. Ese es mi concepto. Que algunas personas transmuten involuntariamente, eso solamente sería posible si escucharan dulces sinfonías, si llegaran hasta tener éxtasis como los de Teresa de Jesús o de Francisco de Asís. Incuestionablemente, los órganos creadores femeninos durante la excitación sexual tienen ciertas palpitaciones. No hay duda de que las mismas obedecen al sístole y diástole del cardia. Recordemos que el falus masculino también tiene ese tipo de palpitaciones. Ahora bien, pensamos nosotros en que el clítoris, el centro sexual específico de los órganos creadores de la mujer, es masculino. Nos explicaremos entonces por sí mismos lo que es realmente el movimiento peristáctico en los órganos creadores femeninos. Es necesaria la excitación sexual violenta para poder realizar los procesos de la transmutación. Quienes así piensan solo buscan en el fondo la satisfacción de la lujuria. No hay necesidad de ser pasionaria una mujer para que pueda autorrealizarse, y tampoco fría como el hielo. Como se dice vulgarmente, ni tan adentro que te quemes, ni tan afuera que te hiele. Se necesita el equilibrio perfecto. No debemos violentar jamás la ley de la balanza. Eso es todo. Muchas veces una mujer es frígida sencillamente por su constitución sexual, por la conformación de su organismo, etc. Hacia él, si ese ego desencarna y retorna con un cuerpo masculino, podría ser violento desde el punto de vista sexual. O viceversa, si regresa, se reincorpora nuevamente con uno femenino, pero sano, fuerte, podría expresarse en forma lujuriosa. ¿Entendido? La de la mujer tiene por causa eso que se llama karma. Mujeres que en el pasado no supieron cumplir con su deber como madres,
en sus nuevas existencias nacen estériles. Mujeres que no quisieron jamás hijos o que los rechazaron. Al volver, al regresar, al reincorporarse en vehículos femeninos, tienen que sufrir el dolor, el sufrimiento moral de la esterilidad. Existen épocas de plus masculino y épocas de plus femenino en el curso de la historia. Bien sabemos nosotros que durante 42 años gobierna el sexo masculino y que durante 42 el sexo femenino. Es decir, el ciclo sexual completo es de 84 años. Cuando el polo masculino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que de allí de Urano viene, desciende, hace que el sexo masculino impere, mande. No está además recordar, por ejemplo, la época de los piratas, las épocas de las grandes gestas de los varones, de las grandes guerras. También debemos recordar que cuando el polo femenino de Urano se orienta hacia el Sol, la fuerza que de allí viene levanta a la mujer y hace que ella se imponga y mande. Precisamente ahora, en estos instantes, nos encontramos en un club femenino. La mujer se ha impuesto en el gobierno, en la banca, en la sociedad, en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, los seres humanos no saben conocer con exactitud cuándo es que se encuentra mandando el sexo masculino y cuándo el sexo femenino. Hay que saber aprovechar esas energías para nuestra propia autorrealización íntima del ser. En el mismo ser humano, en el mismo humanoide, existen 42 años de actividad fuerte masculina y 42 femenina. Esto quiere decir que si un individuo, por ejemplo, nació durante el plus masculino, es decir, en épocas en que vibraba el planeta Urano en forma positiva, indudablemente tendrá un poder sexual tremendo durante esos 42 años. Pero cuando venga el aspecto femenino, en vez de languidecer sexualmente, en vez de debilitarse aún más fuerte por el estímulo del polo contrario, se ve ahí lo que es la fuerza masculina y femenina alternándose en todo el ritmo maravilloso del gran universo. La mujer está mandando, está gobernando, seguirá todavía mandando por mucho tiempo. Llegará un instante en que su oportunidad ha pasado. Cuando eso sea, el varón volverá a tomar el cetro del poder. Eso es todo lo que puedo decir en este momento con respecto a la... En los lumiciales deben haber siempre tres Isis, porque cuando solamente existe una Isis, ella se va cargando con las fuerzas mágicas de la liturgia y con los pensamientos místicos de todos los devotos. Resultado, se vuelve fascinante, atrae a todos los hermanitos y se provocan escándalos de distintos tipos. A la larga, es obvio que el lumicial se queda con su Isis. Así sabemos nosotros manejar esa ley que se llama de distribución de las energías provenientes de distintas fuentes. Habremos entonces organizado el lumicial dentro del equilibrio perfecto. Por eso es conveniente tener tres Isis, a fin de que las fuerzas se repartan entre todas ellas y no se provoquen esos estados de angustia y fascinación con sus correspondientes escándalos. Bueno, liturgia es liturgia. En la liturgia correspondiente a la misa gnóstica trabaja el aspecto masculino, eso es obvio. En este caso el aspecto femenino receptivo está entre el grupo, entre las gentes que asisten al rito. No tiene nada de raro ni de extraño. En los demás ritos, en los rituales de primer grado, de segundo, tercero, cuarto, etc., la mujer toma parte activa, es la Isis.
Hablemos un poco sobre la carta 15 del tarot. Siento placer en hablar de dicha lámina. No sé por qué las gentes juzgan tan mal a Tifón Baphomet. Sin embargo, los gnósticos jamás ignoran aquella frase que dice: yo creo en el misterio del Baphometo y de la Abraxas. Carta 15 del tarot, el diablo. Es profundamente significativa. Recordemos que se halla después de las cartas 13 y 14. Incuestionablemente la 13 corresponde a la muerte del mí mismo, del sí mismo, del ego. Indubitablemente la carta 14 nos habla de esa templanza, de esa castidad, de esa perfección que resultan de la muerte del ego. Después viene la 15, correspondería inevitablemente al andrógino primigenio, al misterio del Baphometo y de la Abraxas, al diablo. Palabra esta última que horroriza a las gentes piadosas, pero que constituye algo extraordinario para el sabio. En la catedral de Notre Dame de París ha aparecido un cuervo. Él mira fijamente hacia el rincón del templo, hacia ese lugar donde se encuentra la piedrecita del angular, la piedra maestra, la piedra de la verdad. Tal piedra tiene una forma, sí, terrible, con cuernos que horrorizan. El diablo, favor de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Los alquimistas medievales dicen: quema tus libros y blanquea el latón. ¿Por qué el cuervo negro mira hacia el diablo? Porque debemos morir en sí mismos. Es necesario que desintegremos los elementos inhumanos que llevamos dentro. Es urgente que nos reduzcamos a ceniza, a polvareda cósmica. Así será como podremos nosotros blanquear el latón. Ese latón o cobre representa la estrella de la mañana. Ya sabemos todos con entera claridad que en un día no muy lejano, aquel lucero vespertino se llamaba también Lucifer, el hacedor de luz. Si nosotros logramos pues que muera en nosotros todo lo que es inhumano, blanquearemos al latón, blanquearemos al diablo. Ese diablo es la reflexión del tercer logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En el pasado fue el arcángel más luminoso, más resplandeciente del espacio infinito. Él en sí mismo es, dijéramos, la parte más importante de nuestro ser. Es nuestro mismo ser. Nuestro tiempo fue luminoso, resplandeciente, maravilloso. El arcángel más excelente. Desafortunadamente, cuando caímos en la generación animal, él fue precipitado hacia el averno. Ahora es negro como el carbón. Somos nosotros mismos quienes lo tenemos en ese estado de miseria. Ahora os explicaréis, mis queridos hermanos,
¿Por qué aparece Lucifer en la Divina Comedia? Metido allá en el corazón de la tierra, llorando con sus 6 ojos. Repetidos esos 6. O ese número 6 3 veces. Tenemos el 666, la gran ramera. Sí, él llora porque nosotros lo volvimos así como está. Lo hicimos negro como el carbón. Ahora debemos blanquearlo. Si solamente sería posible desintegrando los elementos inhumanos que llevamos dentro, desintegrando nuestros errores psicológicos, acabando con el mismo, con el sí mismo, muriendo aquí y ahora. Si continuamos con nuestros errores, si andamos continuamente por el camino de la fornicación, del odio, de la lujuria, de la envidia, de la hipocresía, del orgullo, etcétera, etcétera, él continuará en desgracia. Ese Prometeo encadenado a la dura roca del sexo. Prometeo aquel que sufrió horriblemente que un buitre le devora las entrañas. Sí, el buitre del deseo le tenía amarrada la existencia. Debemos tener piedad por ese diablo íntimo particular que llevamos dentro, blanquearlo. Es urgente, mi estimable hermana y hermanos, que escuchen esta cinta. Es necesario que lo hagamos resplandecer. Si por algo vale la pena el libro aquel de Jehová y papel que titula El llamó, es porque Jehová llegó a intuir lo que es el misterio del Baphomet. Dijo, si Dios perdona, es su amor y perdona a todas las criaturas, ¿por qué no podría perdonar al diablo? Tales palabras le valieron pues la excomunión. Era el niño consentido del Vaticano. Pues bien, si no creemos en un diamante pornófico sentado allá detrás de las nubes lanzando rayos incendiarios contra este triste hormiguero humano. Lea el latón y quema tus libros. Vale más blanquear el latón que todas las teorías escritas por escribir. Cuando el diablo esté blanqueado se fusionará con nuestra alma, se fusionará con nuestro espíritu y entonces nos convertiremos en algo distinto, diferentes, en arcángeles de luz, en señores de la luz. Por eso es que a Lucifer se le denomina hacedor de luz. No veo por qué motivo pues se pinte a ese divino andrógino como algo despreciable. Hasta 15 del tarot aparece después de la 13, es la muerte del ego del yo del divino. Después de la 14, el hombre que ha adquirido la templanza, la virtud, la perfección. Así pues esa carta 15 es el que vuelve otra vez a resplandecer. El andrógino divino es el diablo transformado en Lucifer, es el latón blanqueado. Quienes desprecian el sexo femenino, quienes lo consideran inferior, marchan por el camino del error, porque Elohim es dioses y diosas. El aspecto femenino de Dios no puede ser despreciado. Es necesario que la mujer se preocupe por el despertar de la conciencia. No está de más recordar que en un pasado remoto, debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, desarrolló la humanidad el abominable órgano convertido. Más tarde, cuando ese órgano fue eliminado de la humana especie, quedó dentro de cada organismo algo abominable. Me refiero a todos esos elementos inhumanos que en su conjunto constituyen el ego, el mismo, el sí. Es decir, los elementos inhumanos que quedaron en los humanos, en los organismos animales,
son sencillamente las malas consecuencias del abominable órgano cunartiguador. Y dentro de esas malas consecuencias está embotellada la esencia. Ahora comprenderán ustedes por qué la esencia, la conciencia, dormita profundamente. Sin embargo, no siempre la conciencia de los seres humanos ha estado tan dormida como ahora. En principio su sueño era vago, mas después de la sumersión del continente Atlante, las gentes quedaron profundamente hipnotizadas por el poder siniestro del abominable órgano cunartiguador. Es claro que el ego, el yo, es el resultado de tal órgano. Y como quiera que está él dormido en sí mismo y es subjetivo, la conciencia quedó procesándose dentro del mismo en forma subjetiva. Si digo que la humanidad está hipnotizada, no estoy diciendo algo errado. Sin embargo, las gentes no se dan cuenta de que se hallan en estado de hipnosis. Las gentes creen que están despiertas, y he ahí su gran error. Solamente vienen a saber que existe el hipnotismo cuando la fuerza hipnótica fluye más ligeramente o se concentra en determinado sujeto en una sesión hipnótica, por ejemplo. Fuera de ese instante las gentes ignoran que se encuentran en estado de hipnosis, de sueño profundo. Cuando venimos al mundo, al nacer, formamos una nueva personalidad. Más tarde entramos en la escuela. Y, como es natural, somos educados de acuerdo con las costumbres de la época. Se nos instruye, se nos enseñan toda clase de prejuicios, etc. Con todo eso, con todo ese lastre, venimos a establecer en nosotros una conciencia falsa. Pero la inteligencia misma, que ha dormitado allá en las profundidades. En ella están, dijéramos, depositados los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Pero esta queda relegada, repito, ya está calificada de subconsciente. Y solamente viene a tomarse como consciente, auténtico, real, verdadero, todo este bagaje de teorías que llevamos dentro, toda esta falsa educación recibida, todos estos prejuicios de raza, de casa y de nación. Así pues, de nosotros, en cada uno de nosotros se ha formado una doble conciencia. En el esoterismo a la conciencia se le llama Sostat. Está escrita con las letras Z, O, repetida 2 veces, S-T-A-T, Sostat. Es triste saber que un Sostat esté dividido en dos. También es muy cierto y de toda verdad que la naturaleza adaptándose entonces que acumulando dos corrientes de sangre en nuestro organismo, dos sistemas para hablar más claro. El primero es aquel que se manifiesta durante el estado de vigilia. La sangre se llena en ciertos vasos. El segundo es aquel que se expresa durante las horas del sueño, en que algunos vasos son llenados, diferentes son llenados por la sangre. Así pues hay como dos sistemas de circulación de nosotros, de acuerdo con el doble funcionalismo de un Sostat. Necesitamos despertar, acabar con todo lo que no sea el ser, acabar con todos los prejuicios de raza, de familia, de nación, con toda esta falsa educación recibida, con toda esta conciencia falsa. Hay que destruir el ego, reducir las cenizas a fin de que la esencia se exprese en nosotros. En ella están contenidos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima. Eso es lo vital, eso es lo urgente, eso es lo inaplazable, lo impostergable. La mujer está llamada a despertar. Debe interesarse por lo pueblo, luchar porque el hombre también despierte. Ninguno está más cerca al hombre que la mujer. Por lo tanto, ella debe luchar a fin de ayudar al varón que por estos tiempos se encuentra tan degenerado.
Con la energía creadora maravillosa podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Muchos ya han dicho sobre el cuerpo astral. Desgraciadamente, los humanoides actuales no poseen ese maravilloso vehículo. Nada, comúnmente por aquellos deseos de conveniencias se dice salgo en cuerpo astral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas salidas son salidas en el ego. Es el yo, el mismo, el quien reemplaza al ego para viajar a través de los espacios infinitos. Se hace necesario crear el auténtico y legítimo cuerpo astral. Y eso solamente es posible mediante el mercurio de la filosofía secreta, aprendiendo a transmutar esa fuerza maravillosa. El verdadero nombre del cuerpo astral es el cuerpo quechano. Tal palabra se escribe con las letras siguientes: K-E-S-D-J-A-N-O. Saben transmutar conscientemente el esperma en energía. Hombres y mujeres pueden crear el cuerpo quechano. Uno sabe que tiene tal cuerpo cuando puede viajar con él consciente y positivamente. Mucho más tarde será necesario crear el auténtico cuerpo de la razón objetiva, es decir, el cuerpo mental. Un vehículo extraordinario que solamente viene a tomar forma mediante el hidrógeno sexual sin dosis. Por último, habrá que crear el cuerpo de la voluntad ego-autoraciana del ser, es decir, el cuerpo causal. Tales cuerpos, repito, solamente se crean mediante la transmutación del esperma en energía. Cuando uno ya llega a poseer tales vehículos, cuando ya los tiene de verdad, entonces puede encarnar en sí mismo a su principio único, a su real ser interior, para convertirse en un hombre auténtico, en un hombre de verdad. Dentro de la palabra hombre incluye naturalmente también a la mujer, así como dentro de la palabra Elohim, Dios, se incluye también a las diosas. Así pues, mis queridos hermanos, trabajar intensivamente con la energía creadora del tercer logos es impostergable, inaplazable, si es que algún día anhelamos de verdad alcanzar la liberación final. Paz inverencial, Samael Aunor ha hablado para vosotros.